Estamos en comunicación con Carlos Raimundi. Él es abogado, es docente universitario, ha sido embajador argentino ante la OEA y lo saludamos en esta lluviosa mañana de verlo aquí. Carlos, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, es un gusto poder conversar. Bueno, Carlos, queríamos charlar contigo. Estamos en el análisis de las elecciones, el resultado electoral, el post-elecciones, bastante agitado también. ¿Cuál es tu primer reflexión, cuál es tu primera mirada sobre este resultado que se produjo el domingo pasado? Bueno, no sé si se puede hacer una lectura nacional o uniforme de todo el país, pero sí, ¿por qué? Porque cada provincia tiene su particularidad. Vos imaginate que yo soy de la provincia de Buenos Aires, sí. Entonces nosotros no podemos sustraer o escindir, digamos, el resultado de la elección del 26 de octubre del resultado que habíamos tenido el 7 de septiembre, porque tenemos un punto de referencia muy cercano y que marca un contraste, digamos, ¿no? Hubo un triunfo muy amplio el 7 de septiembre, pero eso es provincia de Buenos Aires. Entonces aquí está toda esa discusión, si estuvo bien desdoblar o no, y eso puede valer para la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que los resultados de Mendoza, de San Luis, de Salta, de Jujuy, de Entre Ríos hayan tenido que ver con el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires, te digo la verdad. Así que cada uno tiene, cada situación tiene su particularidad. Ahora, si yo tuviera que poner una especie de eje transversal, es que cundió como una sensación, ¿no? Las últimas semanas previas al 26 de octubre, el gobierno de la Argentina estaba muy mal posicionado. Pero no lo digo porque se me ocurra, sino por algunos datos, ¿no? Por ejemplo, los contrastes en los traspiés en el Congreso Nacional. Sí. Cuando antes había gobernadores que le indicaban a sus legisladores que votaran junto con el gobierno, estaban dando cuenta de que se estaba gestando una disconformidad, un malestar muy grande en la base social. Y después el comportamiento de los agentes financieros, ¿no? De amenazar con corridas. Entonces eso llevó al gobierno a un gesto extremo de desesperación, ¿no? Que fue acudir al Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos a mucha gente creo que le dio la siguiente sensación. Sí. Uno no tiene que mirar la realidad desde la perspectiva de un militante político, porque un militante está más informado, tiene capacidad de analizar más datos, más factores, tiene cierta experiencia, puede tener cierta perspectiva. Pero la persona común lo que necesitaba era que el día lunes 27 pudiera ir a comprar desde un producto al almacén hasta un material para poder seguir con la construcción de un bañito que se había hecho en la pieza de servicio, sí. que la economía tuviera precios. Sí, sí. Entonces estaba muy fresco el recuerdo del desorden del gobierno anterior, ¿no? De una economía que no tenía precios. Entonces eso paraliza y la gente tiene miedo de vivir eso otra vez. Entonces vio la ayuda de los Estados Unidos como un factor de estabilización de la economía diaria. La gente no entiende muy bien lo que es el carry trade, ¿no? Lo que es el crawling pass. Todas esas cosas son del mundo de la teoría económica. Pero en la economía diaria lo que uno quiere es no pasar zozobra, ¿no? Entonces creo que fue más para poder atemperar la crisis de la economía real. Yo no creo que el voto
tenga que ver con que la Argentina se convirtió en pro-norteamericana. No lo veo desde ese punto de vista, lo veo más desde el punto de vista de la defensa propia, ¿no? Bien, eso es uno de los puntos que te quería preguntar. ¿No lo ves, no notás que la población haya percibido esto como una entrega? No, mirá, no, hay una parte de la población que desde que nació la Argentina en el siglo XIX y antes también está entregada, es cipaya, eso existió siempre, pero no se expande mayoritariamente en el pueblo. Es decir, yo no creo, viste que Milei repite siempre que su ídola es Margaret Thatcher. Bueno, yo no creo que aún muchas de las personas que votan a Milei tengan como ídolo a Margaret Thatcher. No siento eso, no percibo eso cuando camino diariamente. Más bien creo que se priorizó, ya te digo, se priorizó, y ni tampoco creo que el pueblo argentino avale mayoritariamente desproteger a las personas con discapacidad. No me animo a creer que eso se ha convertido en un sentimiento mayoritario. Sí creo que se priorizaron otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con, por favor, no me hagan volver a vivir esto de que la economía no tiene precios, de que voy a comprar algo y no saben cuánto me lo van a cobrar, o me lo cobran de acuerdo con el precio de reposición, porque tengo miedo que el dólar estalle. Creo que fue una especie de freno a la posibilidad de un estallido de la economía, más que una adhesión a la ideología, a los principios. Sinceramente no puedo creer que la mayoría del pueblo argentino le entusiasme un recital del presidente en el Movistar Arena. No me parece que se votó por eso, me parece que se votó priorizando otras cosas. Por lo tanto, y también un poco como contracara de esto, digamos, la otra cara de la medalla, es que nosotros, desde el campo nacional y popular, y en esto me incluyo en primera persona del singular, sí, no atemperamos ese efecto, ese riesgo, y tampoco fuimos lo suficientemente claros en reconocer que nosotros contribuimos mucho a la inflación entre el año 2019 y el 2023, que la inflación no está bien, que no es un buen consejero, que no es un buen amigo de la gente. Nosotros estuvimos ausentes en ese debate, y entonces hay mucha gente que todavía nos asocia con el desorden económico porque no hemos sabido decirle cómo íbamos a resolver esta situación de una manera diferente a la que está haciendo Milei, pero reconociendo que no podíamos volver a cometer los mismos errores que cometimos cuando fuimos gobierno, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Pensaba en esto que decías, que nos pasa a todos, no puedo aceptar en cierta medida que haya una mayoría de la población que vote a favor de desproteger personas con discapacidad, de golpear y hambrear jubilados y todo lo que sabemos que este gobierno viene haciendo. Y pensaba, y charlábamos también antes de la entrevista, que no fue una mayoría tampoco, que es un 40%, que si hacemos un recorrido histórico, ese 40 variando internamente en su composición se sostiene como voto antiperonista, pero hay un 60 que en esta elección no eligió esto, que no lo avaló. ¿Cómo puede ese campo nacional y popular, que vos lo decís, ¿no? Lo digo en primera persona, cómo puede reorganizar a ese 60% que no quiere esto y que lo manifestó en las urnas claramente? ¿Qué camino habría que tomar, según tu mirada? Esa es una pregunta clave que obviamente excede el tiempo de una entrevista radial, sí. Pero no importa, la vamos a tratar de sintetizar. Espera, primero déjame decir una cosa con esto del 40, el 60, sí. Que es cierto, matemáticamente es cierto que hay una mayoría y demás, pero ¿sabes qué? Yo no soy demasiado amigo de hacer esas cuentas. Te digo por qué. Porque si este mismo resultado se hubiera dado
invertido, nosotros lo tomábamos como un triunfo. Sí, total. Entonces, cuando no se da para nuestro lado, no lo podemos dejar de tomar como una derrota electoral, más allá de que es cierto que hay un 60%, porque entre la abstención y la gente que no fue a votar y esto, sí, yo entiendo eso, pero no me da para tomarlo, para priorizar eso, porque yo digo, no, si hubiera sido al revés, estaríamos festejando. Entonces, creo que, y además por los efectos, porque los resultados electorales no se pueden tomar matemáticamente, se tienen que tomar, porque no es una cuestión aritmética, es una cuestión política. Entonces, si este gobierno, teniendo los poquitísimos legisladores que tenía, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pudo hacer los estragos que hizo, imagínate ahora que se le agregan, y donde además, como estaba de rodillas frente al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ahora le indica todo. Le dice, si yo quiero que entren tropas sin aval del Congreso, van a entrar. Si quiero seguir construyendo la base militar en Ushuaia, la voy a seguir construyendo. Si quiero el litio, el cobre, el oro, me lo tenés que dar. Y además te ordeno, te indico que tenés que dialogar con Macri y con los gobernadores. Por lo tanto, este triunfo lo que le permite al gobierno, le da un margen de maniobra político mucho más grande de lo que tenía. ¿No? Bueno, pero ahora yendo a cómo recomponernos. Mira, yo creo que la victoria, digo la victoria porque nosotros el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires tuvimos una victoria muy grande, 14 puntos de diferencia. Entonces, esas victorias, el clima de victoria, para los que están escuchando y son amantes del fútbol, me van a entender. Cuando un equipo gana, aunque cometa errores, los errores se disimulan, ¿no? ¿Por qué? Porque ganaste. Entonces vos sabés que tenés fallas, sabés que no está funcionando del todo bien, pero como ganaste, es como una especie de procrastinación del tratamiento de tus deficiencias. Al contrario de esto, cuando perdés, empieza a surgir un clima de pase de facturas, de exculparme yo para culpar al otro, de pensar que el responsable es el otro, bueno, todo esto. Y entonces es lo que pasa después de una derrota. Pasó después de la derrota del 2023, durante todo este tiempo parecía que nos recomponíamos un poquito y ahora vuelta de nuevo para atrás. Entonces yo lo que creo que tenemos que ver cuáles son los problemas centrales que tenemos, no la hojarasca, no la espuma. Porque vos fíjate, ¿no? Esto de la disputa entre Axel y Cristina, yo te digo, si yo les preguntara a ustedes, cosa que no es correcto hacerlo en una entrevista, uno es el entrevistado y el periodista es el que pregunta, ¿no? El entrevistado no tiene que preguntar. Pero si yo les preguntara cuáles son las diferencias centrales desde el punto de vista programático, desde el punto de vista ideológico, no las van a encontrar. No. Porque representan lo mismo y representan los mismos intereses. Quiere decir que si hay problemas es por factores personales. Y los factores personales hay que ponerlos cuando está la patria en peligro, hay que ponerlos en un segundo plano, tanto de un lado como del otro. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Que yo, para poder vencer en esa disputa interna, pero no una disputa interna con quien tengo un proyecto distinto, como podía haber sido Scioli, como era con Alberto, como inclusive con el mismo Massa. Ahí había que debatir cosas, pero al interior del mismo proyecto, desde lo ideológico, desde lo programático, desde la militancia, desde lo que representás ante la gente, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me peleo con un compañero con el que pienso lo mismo, yo necesito ganarle una interna y entonces me voy a tener que asociar con gente con la que no pienso lo mismo. Es un disparate. Tenemos que salir de ese atollero. Lo segundo, escuchar mucho, porque mira, por ejemplo, yo
estoy rodeado de gente que expresa un tremendo malestar de cómo están las cosas. Pero yo hice todo un conteo en todas las 5 materias que doy en distintas facultades, donde los estudiantes son heterogéneos, porque en un lugar tengo clase media, más liberal, en otro lugar tengo a trabajadores del conurbano, bueno. Y no en todos los lugares la gente se siente tan mal y tan angustiada. Quiere decir que tengo que escuchar eso también. Así que yo creo que, y después tener mucha claridad en el enunciado de un programa alternativo, donde obviamente tenemos cuellos de botella. Termino con esto. Sí. En la Argentina no vamos a poder gobernar si no revertimos la desventaja que tenemos electoralmente en provincias, en ese cordón del centro productivo del país: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Obviamente la provincia de San Luis también está incluida y demás, pero me refiero a ese cordón donde estamos muy mal electoralmente. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo para tender acuerdos que me permitan construir mayorías ahí y al mismo tiempo capturar la renta productiva para poderla redistribuir socialmente de los sectores dominantes de esas provincias? Bueno, ese es un cuello de botella que no hemos todavía podido dilucidar. Entonces yo, en lugar de ver el pelo en el huevo de la interna, lo que haría es salir por arriba de ese laberinto y es tratar de tocar los temas centrales que tenemos que tocar para ofrecerle una alternativa al país y no pasarnos facturas, pero no porque no las haya. Claro. Yo no le tengo miedo a eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un orden de prelación y saber que la prioridad es el mensaje a la sociedad. Y eso nos va a limar muchas de las cosas de la interna que nosotros hoy creemos que son centrales y que no son centrales una vez que resolvamos verdaderamente lo central, que es la gran propuesta que tenemos que dar, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo. Lo amplío un poquito, levanto un poquito la mirada y veo que algo hiciste ya referencia respecto de la influencia o los intereses de Estados Unidos. Esta elección y este modelo y esta actualidad, sobre todo geopolítica, también influye de una manera mucho más explícita que lo que fue en su momento Cambridge Analytica. O sea, ya es más abierto todo. ¿Y cómo ves ese impacto de lo más internacional, digamos, respecto de la actualidad argentina y esta elección en particular? Mira, Estados Unidos siempre tuvo intereses y políticas permanentes de tipo imperialista, pero lo que ha hecho Trump es ponerlas en su lengua madre, digamos, no disimularlas, ¿no? Pero además hay un agravante, que es que Estados Unidos, a diferencia de lo que pasaba hace unos cuantos años, que era dueño y señor del mundo a través del capitalismo globalizado, hoy está perdiendo terreno en el mundo, pero claramente con el eje asiático, con los BRICS, con movimientos antiimperialistas anticolonialistas que se están dando en África. Ha perdido capacidad de incidir en el mundo, ha perdido la guerra de la OTAN contra Rusia, etcétera, ¿no? Está retrocediendo el dólar, obviamente que sigue siendo la moneda dominante, pero cuando uno ve la tendencia, ve que los contratos internacionales estratégicos se están haciendo cada vez más en monedas alternativas. Todo eso le hace perder peso específico. Entonces, ¿cómo hace para recuperar esa grandeza perdida? Lo primero que hace es replegarse y fortificar el control sobre el territorio más próximo. Ese territorio más próximo es América Latina y el Caribe. Entonces allí tiene poquitos aliados. Ecuador es muy chiquito, está por reabrir una base militar para controlar el Pacífico y la zona norte de América del Sur. Paraguay es un aliado pequeño también, y el gran aliado para quebrar el eje de unidad latinoamericana es Argentina. Por eso había que defenderlo a costa.
Por eso, porque lo que hicieron es inversión, no una ayuda. Sí. Es decir, no es que nos dan dinero, nos dicen, yo tengo este dinero para apropiarme de tus recursos estratégicos y al mismo tiempo para que políticamente la Argentina sea una cuña en la unidad latinoamericana. Y a partir de allí se van expandiendo, tratando de que la derecha gane en Chile, ya ganó en Bolivia, aunque no fuera la ultraderecha, pero ganó una expresión de derecha, para debilitar a Lula. ¿No? Entonces, sí, hay un trabajo muy fuerte. Por eso yo ya desde hace varios años, esto fue una discusión que tuve siendo funcionario argentino en la OEA, una discusión que tenía hasta con personas que decidían la política exterior de nuestro propio gobierno, que la Argentina tiene que claramente modificar su inserción geopolítica en el mundo, porque desde esta inserción geopolítica no tenemos destino como nación independiente, ¿no? Y ese es una gran cuestión. Y a los países, por ejemplo, en esta misma tendencia de controlar América se inscribe la amenaza militar de las fuerzas navales estadounidenses, un submarino nuclear que acaba de venir, y un portaaviones que acaba de venir del Mediterráneo porque estaba muy cerca de la cuestión de Medio Oriente, un submarino nuclear que puede pasar 20 años sin cargar combustible porque tiene inyección nuclear para reabastecer su energía. Entonces, todo eso está en el marco de una guerra híbrida, de una guerra todavía larvada, no declarada, contra la expansión de China, contra la ruta de la seda, contra los BRICS, contra el surgimiento de toda esa cantidad de potencias emergentes que ponen en disputa la hegemonía que venía teniendo con exclusividad los Estados Unidos. Claro. Sí, sin duda. Que también se verifica en lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Claro, a eso me refería. Claro. A Argentina le ayudan financieramente porque hay un gobierno aliado. Y cuando hay gobiernos rebeldes, le confiscan los recursos, la amenazan con la intervención militar. Es terrible, porque además Trump está rompiendo todas las reglas, hasta las más elementales, de las relaciones internacionales. Esto de matar pescadores, lanchas de pescadores, en el Caribe, diciendo que son narcotraficantes, es terrorífico, pero bueno, forma parte del genocidio que vemos de Israel en Gaza, etcétera, ¿no? Es el momento que está viviendo el mundo muy difícil porque hay una transición hegemónica y obviamente los Estados Unidos no quieren ceder. Claro, sí, no va a ser tan fácil como simplemente la caída del muro y dice, bueno, ahora se termina la historia, acá va a dar pelea. Y en ese momento estamos claro. En ese momento muy álgido. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Disfrutamos mucho de conversar de estos temas, a veces también saliendo un poquito de la estricta realidad diaria, porque nos amplía la visión y justamente eso es lo que disfrutamos y nos interesa compartir con nuestra audiencia. Así que muchas gracias. Bueno, yo les agradezco porque hay que poner en contexto las cosas para poder tomar correctas decisiones en la realidad diaria. Exactamente. Que tengas muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas muy lindo día. Igualmente, un abrazo. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información.